When Prophecy Failed, cuando la profecía falla. Este fue un libro que escribieron 3 psicólogos en el año 1956. Ellos eran Leon Festinger, Henry Ricken y Stanley Schatter. Y fue un trabajo muy interesante el que hicieron. Esto no fue un libro que escribió sobre teoría abstracta, porque ellos 3 se infiltraron en un grupo muy interesante, para intentar investigar desde adentro algunos tipos de comportamiento humano. Este grupo lo lideraba una mujer que en el libro llaman Mrs. Kish, un nombre que le pusieron los autores para proteger la identidad de ella. Y esta mujer aseguraba recibir mensajes automáticos, es decir, ella los escribía con su propia mano, pero eran dictados según ella por un poder sobrenatural, por seres de otros planetas. Y uno de esos seres se llamaba Sananda y afirmaba ser la identidad actual de Jesús. Alrededor de ella se había reunido un pequeño grupo con un nivel de compromiso altísimo. Había un médico, el doctor Thomas Armstrong, que junto a su esposa Daisy habían dejado su ciudad, habían dejado su trabajo, sus familias, para sumarse al grupo de Mrs. Kish. También estaba Edna y Mark, que habían renunciado también a sus empleos, y ellos también esperaban que un día determinado un platillo volador iba a venir a rescatarlos de este mundo que muy pronto iba a desaparecer producto de un diluvio. El punto es que llegó la noche señalada y el grupo se reunió en la casa de Mrs. Kish. Estaban esperando la medianoche, que era la hora en la que, según los mensajes que ella había recibido, todo iba a comenzar, o sea, comenzaría la inundación global y aparecería el platillo volador en el que ellos serían rescatados de la tierra. Pero bueno, pasaron la 1 de la madrugada, las 2, y la euforia con la que había comenzado la noche comenzó a resquebrajarse. Hay un momento en el que uno de los autores del libro sale fuera de la habitación para tomar un poco de aire, y el doctor Armstrong lo siguió pensando que estaba desilusionado y que necesitaba que le reafirmaran la fe, así que salió corriendo detrás de él y le dijo que él había recorrido un camino larguísimo para llegar hasta ese punto, que había cortado con todo lazo que tenía, que había quemado cada puente y que le había dado la espalda al mundo entero por esto que ahora había abrazado, y que ya no se podía permitir dudar, que tenía que creer porque no existía otra verdad. Y él decía que él reconocía que había recibido una paliza en esos últimos meses, pero sabía quién era y sabía lo que tenía que hacer. Y dijo que no iba a dudar, aún cuando al día siguiente tuviese que decirle a la prensa que se habían equivocado. Y mientras tanto, dentro de la casa, ya la señora Mrs. Kish se había quebrado, estaba hundida en un llanto que no podía disimular. Y entonces los autores describen algo profundamente revelador. Eran casi las 5 de la mañana, 5 horas después de la hora en la que el mundo debió haber comenzado a inundarse, cuando su vidente los reunió de nuevo y les dijo que había acabado de recibir un mensaje nuevo que quería transmitirles. Y en ese mensaje ella afirmaba que en la tierra había un solo Dios y que ese Dios estaba entre ellos, y que gracias a la luz y a la bondad de ese grupo, y que ese grupo había generado esa noche entera de vigilia, Dios había decidido a último momento salvar al mundo de la destrucción. Es decir, no hubo inundación porque ellos la habían evitado con su fe. Y lo que pasó después de eso creo que es lo que le da más sentido a todo el libro y a la investigación que hacen estos psicólogos, porque dicen que hasta ese momento, hasta esa noche, el grupo había evitado a la prensa, le incomodaba que se hablara de ellos en los diarios, pero a partir de ese momento, esa madrugada, todo cambió, porque al contrario, fueron ellos los buscadores activos de publicidad. Mrs. Kish, su líder,
tomó el teléfono ella misma y llamó al diario e insistió en hablar con una periodista particular y esperó unos 15 minutos en línea para que la despertaran para poder hablar con ella. Y cuando uno de los investigadores le preguntó si era la primera vez que llamaba personalmente a un periódico, ella contestó de inmediato que sí, que nunca antes había tenido nada que contarles, pero que ahora sentía que era urgente que el mundo entero se enterara. Y el doctor Armstrong, por su lado, se pasó la hora y media siguiente llamando a cada agencia de noticias una tras otra sin parar. O sea, el mismo grupo que unas horas antes se escondía lo que creía, ahora salía a contárselo a cualquiera que quisiera escucharlo. Y creo que esto es lo que hace que este estudio siga siendo revelador 70 años después. Porque lo esperable sería que una creencia que fracasa de manera tan pública, tan verificable, bueno, pues se abandonara a sí mismo. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Cuanto más habían pagado por sostener esa creencia, porque habían pagado mucho, eran trabajos perdidos, familias rotas, dinero gastado, el ridículo quizás de haber esperado a un platillo volador que nunca llegó, y toda esta inversión hacía mucho más difícil aceptar el error y volvía más fuerte la necesidad de convencer a otros de que tenían razón. O sea, convencer a más gente no era una consecuencia extraña del fracaso, era para ellos la única manera de digerirlo. O sea, si más personas creían lo mismo, esa creencia se sentiría menos falsa. Y este no es un mecanismo que tiene que ver únicamente con un grupo que espera un platillo volador, porque cuando lo pensás desde el comportamiento humano, esto aparece cada vez más en alguien que apostó demasiado, que apostó tiempo, dinero, reputación, hasta la identidad entera a una idea. Y si esa idea resulta que al final es equivocada, entonces el sentimiento es muy similar al de este grupo. Cuanto más cara fue la apuesta, menos margen queda para admitir el error con serenidad. Y ahí la mente no busca corregirse, la mente busca compañía. Por eso el doctor Armstrong esa madrugada no dijo que tenía miedo de estar equivocado, dijo que no se podía permitir dudar. Y esa frase explica mejor que cualquier teoría lo que le pasa a una persona cuando ya pagó un precio demasiado alto y ya no le queda margen para que la equivocada sea ella, sino el mundo que le rodea. Y ahora bien, antes de seguir, vale la pena decir con claridad qué es lo que estamos mirando acá. Porque no estoy trayendo este libro para hablar de sectas, ni de creencias religiosas, ni para burlarme para nada de nadie que haya esperado a un platillo volador en el patio. No, absolutamente. Ese no es el camino. Este libro importa porque documentó con nombres, con fechas y con observadores presentes un mecanismo de la mente humana que no tiene nada que ver con lo religioso en particular. Aparece allí en ese ámbito, bueno, porque ahí era fácil de observar con una fecha exacta y un resultado verificable, pero el mecanismo es de cualquiera. Y sus propios autores lo llamaron disonancia cognitiva, un término que en los últimos 20 años se ha convertido en protagonista en muchísimos de los libros que con certeza has leído si te gusta este tema. Festinger decía que un hombre convencido de algo es un hombre difícil de cambiar. O sea, le decís que no estás de acuerdo y se aparta. O le mostrás datos o cifras y él cuestiona tus fuentes. O le apelás a la lógica y él no va a lograr ver tu punto. Y él agregaba que si una persona cree algo con el corazón entero, y si además se comprometió con esa creencia, si tomó acciones irreversibles por ella y después alguien le presenta evidencia innegable de que estaba equivocada, lo que suele pasar no es que esa persona se derrumbe, lo que suele pasar es que salga de ahí más convencida todavía de lo que creía antes y hasta con más fervor por convencer a otros. Y eso es exactamente lo que pasa en la escena de esa madrugada que puso frente a los ojos de los investigadores. Y podéis leer, por ejemplo, a Jean-Paul Sartre en El ser y la nada, que fue publicado en el 1943, y él desarrolló una idea muy similar a la que él le llama la mala fe. Y no hablaba de mentirle al otro. No es esa mala fe. Hablaba de la capacidad que tiene una persona de mentirse a sí misma sabiendo en algún nivel que se está mintiendo y sosteniendo esa mentira de igual manera. Porque la alternativa, o sea, asumir la libertad y la responsabilidad completa de haberse equivocado, les resulta insoportable. O sea, Sartre decía que el ser humano prefiere
muchas veces construirse un papel fijo, una explicación que lo libere de tener que mirar de frente su propia elección antes que cargar con el peso de decir en alta voz que se equivocó. Y pensar que la mala fe de Sartre y la disonancia cognitiva de Festinger están describiendo con vocabularios distintos exactamente el mismo punto que ya vimos esa madrugada en la sala de Mrs. Kish. O sea, la mente prefiriendo reescribir la realidad antes que reescribirse a sí misma. Por eso, en la mayoría de los casos, cuando un hecho confronta tu creencia, no significa que vas a reescribir o rehacer o cambiar tu creencia. No. Vas a reinterpretar el hecho para que encaje en tu creencia. Y eso es justamente lo que quiero que te lleves, en lo que quiero que pienses cuando ves este video, porque esto no tiene nada que ver con platillos voladores. Tiene que ver, por ejemplo, con esa sociedad que mantuviste después de que las cifras ya te dijeron que tenías que cerrar, que la sociedad no había funcionado. Esto tiene que ver con la pareja que seguías o sigues defendiendo aún después de ver todas las señales delante de ti que te decían que aquello tampoco funcionaba. Tiene que ver con la carrera, por ejemplo, que justificaste durante años cuando en el fondo sabías que esa no era la carrera para ti. Tiene que ver con esa manera de pensar y de actuar muy nuestra, a la que Festinger le llama disonancia cognitiva, cuando sabes que con el negocio en el que seguiste invirtiendo plata y tiempo, tratando de convencerte de que estaba bien, pero tus números ya te decían con claridad que ese negocio no iba para ningún lado, porque así somos. O sea, es más fácil mirar las creencias de los otros y decir cómo no se dan cuenta, cuando muchas veces eso en otro ámbito también te está sucediendo a ti, porque te sucede a ti, por ejemplo, con ese amigo al que le seguías dando explicaciones a él o a los otros, justificándole un comportamiento que ya tú sabías que no iba a cambiar, porque ya los hechos te lo demostraron, pero tu creencia seguía demasiado arraigada porque le habías invertido. O con el candidato político por el que votaste y él luego hizo lo opuesto a lo que prometió en campaña, pero aceptar tu equivocación es muy duro, y entonces lo que mejor hacemos es reinterpretar los hechos y llamar a personas para compartir de alguna manera mi creencia, y así se siente menos pesada, menos fracaso. Porque cuanto más caro pagaste por una decisión, menos ganas tiene tu mente de decirte que eso estuvo mal. Y ahí es donde aparece, sin que la invites, la misma necesidad de convencer a otros de que tenías razón. Y no es porque los quieras convertir a tu creencia, no, sino porque cada persona que te cree te devuelve por un rato la posibilidad de seguir creyéndotelo vos también. Y a unos les pasa con platillos voladores, a otros les pasa con relaciones, amigos o negocios. Pero enfrentar los hechos requiere de un nivel de conciencia y una valentía extraordinarios. Pénsalo.